Bueno, nada, a modo de introducción quería mostrar ese videíto mientras la gente se iba acomodando, se iba ordenando. Y que me parece que lo miro ahora y me parece como que la síntesis ya está hecha, ¿no? Pero bueno, la idea de la charla de hoy, invitado por Laura Galiotti, tiene que ver con contar un poco cómo algunos procesos, en particular en mi trabajo, se han ido modificando de acuerdo no solamente al espacio-tiempo y a una situación cronológica en el desarrollo de la actividad, del taller, sino de cosas que fueron afectando la obra directamente, ¿no? Tanto como el lugar donde vivía, el espacio donde trabajaba, desde muy chico, cuando de repente vivía con mis padres, me obsesionaba con la biblioteca que tenía mi madre, y entre esos libros había un libro que se llamaba 100 obras maestras de la pintura, que yo lo había guardado para mí. En realidad era un libro que no era que estaba prohibido que lo tuviera, pero me lo escondí, en realidad me lo llevé entre mis cosas. Y había una o dos obras en particular de ese libro que a mí me obsesionaban. Una de ellas me daba un particular terror, morbo si se quiere, ¿no? Desde lo misterioso, que era El Jardín de las Delicias del Bosco, que yo siempre cuento que fue como el artista o la obra que me empujó definitivamente a esta profesión. Y tomé, bueno, del Jardín de las Delicias en este caso, algunas influencias que yo con 8 años no sabía que iban a reaparecer tantos años después. Esta obra que está ahí a la derecha es una obra que hice en el año 90, yo ya ahí era alumno en la escuela en Malarro. Nunca fui consciente de la impregnación que había hecho el Bosco en algunos de mis proyectos o en mis obsesiones, hasta que en el año 2012, cuando vuelvo a Argentina para una retrospectiva en el Museo Castañino, Graciela Zupa, que era la curadora de la muestra, notó esta situación y me dijo: fíjate que esta obra es, ¿no? Muchos años después, esta obra es un extracto de algo que vos tomás del Jardín de las Delicias. Y es cierto, cuando yo miraba ese libro a los 8 años, y me daba mucho miedo, porque el Jardín de las Delicias, para todos quienes lo conocemos y lo hemos estudiado, tiene este, imágenes muy aterradoras. Este hombre, así como enredado en las cuerdas de un arpa, me atraía mucho por X motivo. Y terminó siendo, en un trabajo mío, un Cristo crucificado de espaldas, ¿no? O sea, fíjense que es bastante similar. Desde un punto de vista muy inconsciente, pero como una influencia muy fuerte. Y, y a partir de eso se dieron otras influencias en mi trabajo, en los trabajos de mis primeras etapas, como por ejemplo pinturas como El Descendimiento de la Cruz de Van der Weyden, y de todos los pintores flamencos de aquella época por quienes yo sentía obsesión. Para mí mirar El Descendimiento de Van der Weyden o ver algunos pintores de esa época era sentir el olor hasta del lugar donde había transcurrido eso. Una obsesión por ver cómo pintaban los paños, imaginarme cómo eran esas telas, sentirme seducido y atraído, porque además venía de una familia en la que los oficios estaban muy presentes, y algunos de ellos, como la alta costura con mi madre o la sastrería con mi padrino, eran cosas que para mí eran conocidas, y moverme en los talleres o moverme en esos lugares para mí tenía una relación directa, ¿no? con el placer de tocar los materiales, con el placer de... Además de todo lo que podemos suponer que puede significar. Pero claramente
Esto es un retrato, un autorretrato del año 92, 91, 92, en el que, si bien de una forma mucho más expresiva, aparece una pincelada mucho más suelta, obviamente, pero donde los paños, los tratamientos de luz, la sombra, remitían mucho a esa forma de pintar. Y otra cuestión que también se mantuvo muy presente fueron muchas cosas que tenían que ver con las temáticas. Si bien mi laburo nunca fue, mi pintura nunca fue una pintura religiosa, ni mucho menos, todo lo que tenía que ver con nuestra cultura religiosa tenía un gran simbolismo para mí. Entonces lo trasladaba y lo ponía, ¿no?, en esos cuerpos. Me interesaba muchísimo la figura humana y los trasladaba en esos cuerpos que generalmente eran dolientes o estaban seccionados o estaban suspendidos, como en este caso. ¿Sí? Y apareció un momento de gran obsesión por el dibujo. En esta etapa la influencia o el medio era la Escuela de Artes Visuales. Yo estudiaba en la escuela, tenía grandes profesores de dibujo y me obsesionaba por dibujar. Y dibujaba de tal manera y tanto tiempo que sacaba fotos de los pizarrones, porque en realidad me ponía a dibujar en los pizarrones, porque a veces se me terminaba el papel y bueno, me ponía a dibujar. Era como una cosa obsesiva. Entonces sacaba fotos de los pizarrones de la escuela, en aquel momento foto en papel, luego la escaneé, y las tengo ahí guardadas, pero son registros que para mí fueron muy interesantes que hoy, mirados a la distancia, entiendo por ahí ciertas cuestiones que marcaron mis intereses, que marcaron objetivos, ¿no?, a representar y con los cuales pensaba o creía que podía contar algo. Hasta que, bueno, con el tiempo veremos que dejé de ser tan mimético o tan figurativo. Me interesaba mucho la anatomía, investigaba sobre eso, pero al mismo tiempo me interesaba jugar y transgredirla, ¿no?, en ese pie que de repente uno tiene un análisis morfológico que intenta hacer un pie realista y en el otro confundirlo con una mano, ¿no? Me interesaban este tipo de ironías también. O también esta pasión obsesiva del método, de tratar de analizar la anatomía, la musculatura, investigar en libros de medicina. Tenía también, en ese momento no, pero en algún momento cercanía con los libros de medicina por tener un hermano médico, entonces miraba su material. Entonces eran cosas que me iban acercando a ciertas formas de la representación. Y en esa obsesión por el método investigaba mucho. Estamos hablando de una época en la que era estudiante en la escuela. Entonces sentía que todo lo que pasara por la escuela o todo lo que pasara por mi educación era fantástico. Yo siempre digo que viví mi educación artística en general, pero mi educación artística fue increíble, ¿no? Además de tener maestros, usualmente se decía, la posibilidad de haber conocido docentes que eran realmente maestros, y que nos daban herramientas o nos daban la posibilidad de ir a buscar más. Entonces eso me generaba como mucha adrenalina y al mismo tiempo quería producir porque era el lugar donde yo me escapaba o al mismo tiempo el lugar donde yo creía que podía contar cosas que no quería, que creía que no iba a contar, ¿no? Esto fue un mural, fue un proyecto para un mural, fue mi primer mural en la esquina de la Escuela de Artes Visuales. Esto ya no existe, existe el lugar, obviamente. Esto es en la calle 9 de Julio y Funes. Esto era la Tasca de Funes, que era el bar de la esquina de la escuela, al que yo le había hecho esta intervención para un concurso de muralistas acá en Mar del Plata, en el que, bueno,
había proyectado esto y me habían regalado esa pared para hacer todo eso. Y luego vinieron etapas o influencias, eh, también a medida que iba avanzando en los estudios y avanzando en la formación, influencias que proponían otro tipo de cuestiones. Ya no era la figura humana, sino que eran los materiales, el material por sí mismo. Con mis compañeros en aquella época salíamos a recorrer las vías del trenes, nos íbamos de excursión al puerto. Entonces empezábamos a contactarnos con ciertos espacios que eran muy atractivos desde lo que encontrábamos. En esa etapa también estábamos estudiando corrientes artísticas contemporáneas, vanguardias, y todo eso hacía que se fuera desarrollando, se fuera volcando en la obra. Siempre tuve la necesidad, como una necesidad escenográfica en mi trabajo, ya sea por el tipo de obra que planteaba o por las dimensiones. Estos eran trabajos que medían 2 metros por 4,5, que siguen estando obviamente, y era fantástico porque de alguna manera yo me tiraba sobre la tela y era como bailar encima de ella, ¿no? Era sacudir pintura, con la pintura sentir que velaba y velaba y velaba cosas, y al mismo tiempo incorporaba formas que para mí tenían un simbolismo muy grande, con las que siempre jugaba. Para mí la ironía era una de las cosas más interesantes al momento de hacer obra, porque me permitía decir sin decir. Esto también, otro trabajo de grandes dimensiones, 2,5 metros por 2. Era una época en la que nos enseñaban también, en la que nos proponían obra de gran formato, ¿no? Estaba muy de moda también. Y en el año 93, perdón, en el año 92, por el 3, en el año 92, un suceso en mi historia familiar me lleva a replantearme espacios o formas, estéticas que tal vez no eran las más agradables, que era la muerte. Entonces tuve la necesidad de construir esos ataúdes y esas cosas que realmente me generaban mucho dolor por un lado, y por otro lado una seducción, hablando de la seducción en el sentido estético, no en el sentido del disfrute. Yo podía sublimar el dolor, o podía sublimar la pérdida, o podría hablar de algo que tal vez intentaba que no fuera solamente mío, y que quería que todo el mundo lo entendiera y que lo entendiera para sí mismo, ¿no? Y entonces empiezo a jugar con grandes tablas que encontraba en los desarmaderos en el puerto o en las vías de los trenes, grandes tablones. Esa escultura tiene 70 centímetros por 3,5, y jugaba con esos volúmenes e incorporaba el grabado. Lo que hacía era grabar, había trabajado por medio de la fotografía, era la época en la que había aparecido la fotocopiadora. Con la fotocopiadora yo podía, dentro de la misma fotocopiadora, podía mover la fotocopia y transgredirla y hacer un uso de la imagen que, bueno, hoy no significa nada, pero en aquel momento, años 90, era toda una gran novedad tecnológica. Y al mismo tiempo sacaba copias y copias y copias y copias y las estampaba, ¿no? Las estampaba sobre las telas y después las seguía interviniendo con material. En esta época, obviamente había muchas influencias, pero básicamente seguía estando la presencia de pintores como Velázquez, que me apasionaban, ¿no? Me sumergía en esa cosa de aumentar una obra de Velázquez y ver las pinceladas, o ver cómo pintaba esas telas, cómo pintaba esos brillos, cómo pintaba esos paños, y al mismo tiempo aparecía
otro era Bacon, Francis Bacon, que se había transformado prácticamente en un fetiche. Francis Bacon fue traído a mi vida, digamos, por una docente de historia que nos contaba historia del arte y nos hacía conocer, y a partir de ahí muchos de mis compañeros, entre ellos yo, nos enamoramos de su pintura y empezamos a aprender a partir de lo que Bacon proponía. Y todo eso yo lo trasladaba, tal vez inconscientemente, porque no es que yo decía, "Ay, voy a hacer lo que hace Bacon", sino que esos estiramientos que yo jugaba en las fotocopias, ¿no? Aparecían en los mismos estiramientos o en las mismas formas de pintar de Bacon o su materialidad. Hasta lograr proyectar trabajos de formatos muy grandes, siempre estamos hablando de 2 por 2,5, o construir objetos. Esto es un objeto que tiene 30 centímetros por 1,5, aproximadamente lo que ven ahí en la pantalla. Posteriormente a eso, otra de las grandes excusas para mí fue la ciudad en la que vivía, el mar. Yo veía que muchos pintores, muchos artistas pintaban el mar, pero yo no quería pintar el mar como lo veía de forma tradicional. Entonces me imaginaba que para mí el mar era o estar debajo del agua y ver lo que pasaba arriba, o imaginar cuán violento era un mar roto por algo, por ejemplo los cascos de los barcos. Esa cosa de impacto y de violencia, ¿no? Pero al mismo tiempo de fluidez. O sea, mi vida fue siempre como una gran contradicción en muchos aspectos, pero estas dos cosas para mí eran apasionantes, porque yo decía, esto es como la vida misma, ¿no? Es así, el impacto, el sumergirte, el zambullirte, y empezaron a aparecer estos trabajos en formatos más chicos, 1 metro por 1 metro, 1,50 por 1,50 en este caso, pero bueno, iba como aplacándome en el tema de los formatos, de los tamaños, pero me seducía mucho el color, me seducía mucho la materialidad, me seducía mucho el capa sobre capa, y fueron técnicas que fui trabajando y sigo trabajando al día de hoy de otra manera, el velar, el poner sobre lo opuesto. Voy bastante rápido porque quiero ser conciso, después cualquier cosa me preguntan. Hasta que llegó el momento de crisis. La charla le puse por nombre Inocencia, Crisis y Libertad, porque me parece que son 3 momentos que en mi trabajo fueron determinantes, no en un momento determinado u otro, sino permanentemente. Mi inocencia de los 8 años al enfrentarme a un bosco, y la misma que tengo hoy frente a una obra que estoy proyectando. Y cuando hablo de la inocencia hablo de esa honestidad o de esa ingenuidad con la que me gusta enfrentarme a las cosas sin saber lo que pueda llegar a suceder o lo que esa obra me pueda llegar a proponer. Y por otro lado, la crisis. Yo planteé la crisis en esta instancia del proceso, de lo que estoy mostrando, pero también la crisis como algo permanente y algo positivo. Es el replanteo permanente de lo que uno va haciendo. Hablando de lo que era o de lo que son las cuestiones o los momentos que influyen a la obra, en el año 98 yo termino la carrera, me voy a vivir a Buenos Aires y me voy a estudiar en Teatro Colón. Y nada, duré muy poco tiempo porque en ese momento la escuela de Colón estaba en crisis y bueno, me fui enseguida, estuve 3 meses nada más, pero ahí conocí a un gran artista, un gran escenógrafo que me dijo, querido, no te vayas a Mar del Plata, no te vuelvas a Mar del Plata, te consigo trabajo en Buenos Aires. Y me quedé trabajando en una escuela de arte y diseño, que era una escuela de diseño específicamente, de diseño de indumentaria, en la que yo empecé a enseñar historia del arte y dibujo y figurinismo. Y ahí me empiezo a codear con el mundo de la moda.
Entonces empieza la primera crisis. Yo soy artista plástico, pensaba yo, ¿qué hago en este espacio que no me pertenece o en el que no conozco? Hasta que un día María Prior, que era una diseñadora de modas que trabajaba también en la escuela, me dijo, mira querido, uno empieza en un lugar y uno nunca sabe dónde termina. Lo que uno tiene que saber siempre es que tiene que respetar la cocina del oficio en el que está trabajando. Y eso también me hizo sentirme seguro. A partir de ahí empecé a diseñar vestuario, empecé a diseñar moda, empecé a estudiar moldería, ¿sí? Pero me obsesioné con algo desde la pintura que para mí era muy interesante, que era dos aspectos fundamentales. Por un lado, poner en cuestión algo que en esa década empezaba a aflorar, que era recuestionar a la Iglesia como institución, plantear al hombre como consumidor de moda y al mismo tiempo como hombre, digamos, sensual, ¿no? Esa imagen del macho argentino que teníamos que tener, que no era tal. Entonces empezaba yo a ver que en Buenos Aires la cosa no era como acá, que el hombre consumía tanto la moda como una mujer, y que además se habían puesto de moda las faldas. Me acuerdo, Roberto Piazza, que era con quien yo trabajaba en ese momento, había diseñado una colección de faldas, y todos teníamos que ir con las faldas a los desfiles porque teníamos que mostrar la imagen de la institución. Entonces empecé a descubrir un mundo que también me parecía tremendamente atractivo, desde lo creativo, desde lo proyectual, como emoción, ¿no? Y como forma de vida. Ahí puse algunos ejemplos de cosas que también me tocaron hacer, como empezar a hacer escenografía, con muy pocos recursos a veces, porque por más que estaba en una escuela de moda muy interesante o muy buena en Buenos Aires, tampoco era que había tantos recursos, pero empezaba a trabajar otras relaciones de la obra u otras relaciones de lo que yo sabía hacer como oficio, llevarlas a otros espacios. Hasta que empezaron las primeras migraciones. Cuando hablo de migrar, si bien es cierto que yo me fui a España puntualmente, mi primera migración fue a Nueva York. Era muy chico, o sea, muy chico en el mundo del arte, y hacía mi primera muestra en Nueva York. O sea, la primera muestra que yo hacía fuera de la Argentina, en Nueva York, o sea, con un pánico absoluto, con una ignorancia absoluta de cómo eran las cosas y cómo se manejaban las cosas, pero al mismo tiempo feliz, porque decía, esto está saliendo de acá, y empecé a sentirlo como el primer paso que yo daba para irme de Mar del Plata. Ya me había ido a Buenos Aires, pero que podía ir más allá con lo que yo hacía. Entonces sentí que tenía la posibilidad de migrar, hasta que la migración se dio puntualmente, porque primero tuve que migrar de taller. Yo me había construido, primero trabajaba en una habitación en casa de mis padres, después me pude construir el primer taller, que aún lo sigo teniendo como medio como depósito, pero sigue estando, donde se gestó mucha obra. Gran parte de la obra se gestó en ese lugar. O migrar el espacio concreto. Mi taller dejó de ser Mar del Plata, mi taller dejó de ser ese lugar en el que me sentía protegido, en el que podía cerrar la puerta y tener a mis padres a 50 metros y no escucharlos. Entonces estaba en absoluta soledad y nadie me molestaba. Mi taller se convierte en una terraza, en un tercer piso por escalera, en un ático en Cáceres, la ciudad de Cáceres, en España. Puse esta foto porque esa era la terraza en la que yo empecé a trabajar, y esa es parte del casco antiguo que yo veía desde mi terraza, y aquel que ven con esas chapas en
rojo. Hoy es el Museo Helga de Alvear, o Helga de Alvear, es el museo, una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa, y lo tenía enfrente de casa, y todo eso me invadía, me daba mucha alegría, me daba mucha felicidad. Yo siempre digo que cuando me fui a vivir a Cáceres fue muy duro porque tuve que dejar cosas afectivas muy, muy fuertes acá, pero que llegué y me sentí, como dicen los españoles, muy arropado enseguida, porque llegué a una ciudad con que, si bien los españoles mismos dicen ser, o los cacereños mismos dicen ser la hermanita pobre de España, para mí era un mundo maravilloso. ¿Sí? Tenía este museo que se estaba creando enfrente, lo veía desde la terraza. A 16 kilómetros de mi casa el Museo Fostel, ¿sí? En un paraje que es Los Barruecos, ahora lo voy a mostrar, y empiezo a construir un espacio donde trabajar. También España modifica mi trabajo, modifica la obra, y empiezo a tener el espacio donde trabajar, me empiezo a sentir como más contenido, y la ciudad me empieza a dar mucho material para trabajar. Cáceres es una ciudad medieval, el tercer casco medieval mejor conservado del mundo, donde se encuentra también a 16 kilómetros de Cáceres el paraje de los Barruecos, que es un paraje de una antigua lavandería de lanas, de oveja, donde Fostel inaugura su museo, el Museo de Arte Fluxus, que es una de las colecciones de Fluxus más importantes también de Europa. Y todo ese paisaje me empiezan a dar herramientas para trabajar. Cuando yo llego a España, llego con obra que yo ya tenía, enrollé y llevé cosas, que fue esta serie que se llamó Traición al Sol. Y Cáceres me recibe muy bien, en pocos meses me da la posibilidad de hacer una exposición en el Ateneo de Cáceres, donde me recibe mucha gente, y eso me hizo muy bien. Marcaba una diferencia muy grande con todo lo que venía pasando en Argentina, o lo que venía pasando en Mar del Plata. Entonces eso me hizo tomar confianza, me hizo creer un poco en mí, porque siempre uno va pensando que lo que va haciendo no está bien, sobre todo cuando no hay un resultado directo, ¿no? Y se empezaron a dar una serie de muestras, como por ejemplo esta de Caja de Extremadura, también en la ciudad de Cáceres, en la que propongo algo que me hacía mucha falta. Y era que yo había llegado de una ciudad del mar a una ciudad que estaba entre medio de la montaña. Y que además, particularmente, no tenía río. No tenía, en casi todas las ciudades españolas pasa un río por la ciudad. En Cáceres no. Sin embargo, contrariamente a eso, Cáceres es una de las provincias que tiene más kilómetros de costas de toda España. ¿Por qué? Por la cantidad de lagos, por la cantidad de pantanos, por la cantidad de arroyos, por la cantidad de gargantas. Pero Cáceres no tenía agua, tenía fuentes. Entonces yo que me propuse proponerle a Cáceres una fuente con mi agua, con el agua de mi ciudad. Construí esta instalación, que son cubos de madera con vidrio pintado, que hoy, afortunadamente, después de casi 12 años de haberme vuelto de la ciudad, es parte del patrimonio del Museo de Cáceres. Y otra cosa que también dudaba en ponerla, pero que también como reconocimiento me parecía interesante, y era que allá todo era más fluido. Vos producís obra, tenés la posibilidad de exponer, así como ¿no? O sea, mandás tu dossier, mandás tu catálogo, y tenés respuesta por sí o por no. Hubieron muchísimos no, ¿sí? Muchísimos, de 10
catálogos que mandaba para exponer, 8 fueron no. Pero esos 8 que venían con no, venían con una justificación. Y esa justificación a mí me dejaba tranquilo, porque me decían, estimado fulano, su obra es muy interesante, pero no coincide con el perfil de nuestra galería. Y a mí eso me parecía ya suficiente, porque simplemente lo que te estaban diciendo es, no es que usted es malo, usted no coincide con lo que nosotros buscamos, punto. Y así se fueron dando cosas muy interesantes, y así mi laburo empezó a irse a Jaén, se empezó a ir a Valencia, se empezó a ir a Galicia, y yo me sorprendía, porque todo era fluido, todo era muy fluido. Y la prensa reconocía automáticamente lo que hacía, ¿sí? Hasta que un día pasó algo muy interesante en esa imagen que está arriba, que es un suplemento que se llama Abuela Pluma. Salgo a la calle y encuentro, era un suplemento del País, que salía con el diario El País, que vos lo recogías gratuitamente en la calle. Y bueno, y decía ese texto, luego si me acuerdo, decía, bueno, nada, era, me nombraban entre los personajes más importantes del año de la cultura extremeña. Y eso a mí me generó como entre orgullo, miedo, porque dije, me van a fusilar, porque obviamente vos llegás a una ciudad en la que caes y para el resto de la comunidad artística también puede ser. Y sin embargo, me decían cosas como muy fuertes, ¿no? Como, tú eres de aquí, tú pagas tus impuestos aquí, tú vives aquí, tú comes aquí, tú trabajas aquí, ¿no? Y eso a mí me dio un lugar, o me dio un lugar de confianza, ¿no? Yo siempre que cuento esta experiencia de Cáceres, a la que soy ciudadana, a la que le agradezco muchísimo, lo cuento porque además de que es de bien nacido ser agradecido, a mí me fortaleció y me posicionó en un lugar en el que yo no había estado nunca, que es decir, creo que lo que hago no está mal. ¿Sí? Y eso para mí fue muy interesante. Se dieron también otras exposiciones con obras de gran formato, pedidos de locales comerciales. También ahí aparecía otra crisis, decía, yo soy artista, ¿cómo mi obra va a estar en un café? Y vino un día el dueño de ese restaurante y me dijo, quiero que el comedor, porque había ido a él a ver esa obra, dijo, quiero que el comedor del restaurante sean tus soles. Y bueno, me puse a trabajar y construí ese espacio que hoy por hoy sigue, supongo, sigue en la ciudad de Cáceres. Voy a acelerar un poquito para no aburrir y para contar algunas otras cosas. Lo importante del oficio, ¿no? La técnica, que hoy hablábamos un poco de eso. A mí la Escuela de Artes Visuales, Manarro particularmente, me dio herramientas que marcaron mi trayecto en el resto de la vida. Amén de las inquietudes personales, amén de que vengo de una familia donde los oficios son muy importantes y se valoran mucho, amén de mi curiosidad, pero a mí la Escuela de Artes Visuales me formó muy bien, muy bien. Estoy como muy feliz de lo que fue mi proceso dentro de esa institución. Y cuando llego a España, una de las valoraciones que tuve a partir, o sea, de un docente de la Carlos III de Madrid, en un curso que hice en el Círculo de Bellas Artes, me dijo, te pido encarecidamente, dice, tú que eres argentino, dice, te pido encarecidamente que no pierdan lo más genuino que ustedes tienen, que es la mano de obra. Dice, porque aquí, lo digo en español, dice, aquí todo tío que coge un neón cree que hace arte. Y era cierto, o sea, veías cosas que sí pueden ser fantásticas, pero no todo el mundo que agarra un neón o un broche y lo pone en la pared hace una obra con eso. Hay quien lo puede hacer, pero el oficio es algo que, según me decía Juan Carlos Sanz, el oficio es algo que el arte contemporáneo está pidiendo a gritos. ¿Sí? Y eso es algo que yo siempre dije, lo voy a rescatar aunque me cueste, porque también estoy tentado muchas veces de ir a cosas más sencillas como
agarrar una computadora y proyectar con la compu, ¿sí? Porque además es un medio en el que yo me muevo bien, pero el oficio es algo que te coloca en un lugar y el tirarte a la materia es algo que te coloca en un lugar que otras técnicas no lo proponen, ¿sí? Y empiezo a experimentar con otras versiones de los soles. Eh, Termina esa serie, me encuentro con cosas también que no eran muy negativas, porque no todo era maravilloso ni color de rosa, y una noche, así sentado en mi estudio, a oscuras, con mucha angustia, dije, bueno, la noche traerá otros soles. Me puse a filosofar pensando que yo era, no sé, Nietzsche. Pero, y salió así como un título. Y los soles se transformaron en noche, y los soles se transformaron en luna, en plata, en color plata. Entonces empecé a pensar o a reinventar la vida a partir de una noche, de lo que podría llegar a pasar al otro día. Entonces, La noche trae otros soles fue una serie que yo construí a partir de esa obra que había llevado yo a España y por un hecho puntual. Y es que yo había mandado un proyecto para exponer en la ciudad de Cáceres con una serie nueva, que eran Los Puentes, y me habían dicho que no. Y cuando me proponen el sí en una galería, ahí en Cáceres, otra me propone el sí cuando me había propuesto el no. Entonces dije, bueno, yo ya la obra la tengo comprometida. Esa angustia fue la que dijo, la que me hizo plantear que la noche traía otros soles, porque yo ya no tenía más puentes para poner y no quería poner las dos obras en la misma ciudad con diferencia de 2 meses. Entonces me puse a trabajar como loco, y ahí surgió esta serie, que no fueron mucha cantidad de obras, habrán sido 20, 25 piezas, pero generó una muestra con la cual estuve muy feliz también, ¿no? Vuelvo al tema de los oficios, la importancia de generar con material que para mí era material de descarte, para todo el mundo era material de descarte, generar piezas de gran formato. En ese caso el desafío era técnico, al mismo tiempo que estético, y quería hacer obra de 3-4 metros absolutamente creada con papel, con cartón, y recolectaba cartón de la calle y me lo llevaba al tercer piso de la terraza donde vivía y construía grandes volúmenes que pudiera transportar, que pudiera bajar por las escaleras o que pudiera por la terraza y sogas bajar a la calle. Entonces ahí surgió la serie de los puentes, la parte tridimensional. Después lo voy a aclarar por qué una parte y la otra, porque hubo algo que para mí fue también diametral, que fue una beca, que tuve una beca, hoy por hoy le llaman residencias. Hice una residencia en Santander en el año 2010 que me hizo rever la relación de la obra bidimensional con la obra tridimensional, ¿no? como influencia entre una y la otra. Los puentes para mí se impactaron en el momento que puse un pie en España. La obra venía quizás masticándose, pero cuando llego a España, un 28 de mayo, calor de mayo, de feria de mayo, como dicen allí, calor de 49, 50 grados, bajo en Barajas y me encuentro con una pantalla de LED impresionante, con un toro que en una plaza de toros que lo estaban matando y el salto de sangre que caía en la plaza de toros sobre el amarillo y esa imagen fue impactante y yo dije, wow, España es roja. Y los puentes fueron rojos. Para mí la pasión porque los españoles hablan del toreo como una pasión española, más allá de lo que podamos pensar y de cómo podamos estar en contra del maltrato animal, había algo que a mí me atraía mucho, que era esa pasión que tenían los españoles para todo.
para pasarte una caña o para discutir o para invitarte a bailar. Para todos son muy pasionales. Si bien hay mucha diferencia entre un andaluz y un gallego, notaba que eran un pueblo con mucha pasión, ¿no? Y que se levantaban de cosas que a nosotros nos costaban mucho más tiempo. Entonces los puentes fueron rojos, fueron mis mapas, mi manera de unir ciertos recorridos emocionales que yo me llevaba de Argentina, llevaba a España, me unían con Italia y a partir de ahí empecé a crear mis mapas. Y se dieron cosas también muy interesantes, como una exposición en una de las salas más lindas que tiene Cáceres, que es un antiguo cine que está convertido en galería de arte, que es el Centro Cultural de Capitol. Es un centro cultural que tiene 2 pisos, o sea, la sala del cine y todos los pasillos arriba, donde se muestra obra. Y acá puse el éxito. Porque para mí el éxito fue que Graciela Supa, que fue docente mía de historia, docente en Malarro, fuera a España, perdón, estoy como bueno ahorita, fuera a España a inaugurar una de mis primeras exposiciones en Cáceres. Yo un día la llamo por teléfono y le cuento, Graciela, voy a inaugurar una muestra en España y demás. Y ella me dijo, ¿cuándo? Y fue. No solamente que fue, sino que escribió a partir de ese momento, estoy hablando del año 2005, a partir de ese momento escribió mi primera crítica, y a partir de ese momento Graciela escribe casi todas mis críticas, y los libros que se han escrito sobre mi trabajo los escribe Graciela Supa, a quien le tengo una admiración excesiva, ¿no? Nada es excesivo cuando vale la pena. Para mí era importante porque Graciela había sido una de las figuras más importantes en mi carrera. Graciela, objetivamente, hablando más allá de la emoción, es una docente con un nivel de integridad, un nivel académico, un nivel humano, creo que inigualable en Mar del Plata. Y al mismo tiempo, cosas que nos unían mucho, que es, por ahí, estoy siendo pedante, pero un nivel de humildad que tiene Graciela, que no va por la vida contando sus maravillas, ¿no? Lo hace con una humildad increíble y yo sentía fascinación por todo eso. Y otra cosa que también me satisfacía era que la obra empezaba a correr, la obra se iba. Esto es el hall del Hotel Don Manuel en Cáceres, que es un hotel que se construyó en los patios del colegio donde estudió Pedro Almodóvar, donde se inspiró para hacer la película La Mala Educación. Los patios de ese colegio se venden y se construye un hotel en ese lugar con las aulas como habitaciones, ¿sí? Entonces los dueños del hotel, que estaban a 2 calles de esta exposición, pasaron y les pareció que una obra de esas tenía que estar en el hall, y bueno, sigue estando hoy por hoy en el Hotel Don Manuel en la ciudad de Cáceres. Al mismo tiempo, cierta obra llegaba a Venecia. Acá era obra muy chica, o sea, obra muy grande, pero que podía transportar en cajas. Empecé a armar la obra practicable, digamos, que la pudiera desmontar. Son todos bastidores de 50 por 50 centímetros, con espesores distintos, y bueno, tuve una invitación para exponer en la Ca' Foscari, que era en la Universidad de Venecia, y bueno, ya fui. Con parte de la serie de los puentes, que también en su momento se convirtió en objeto y tomó el color del metal.
así como la instalación, que esta fue la más grande de todas, que era una serie de piezas muy grandes, hasta 3 metros y medio, casi 4 la última, hasta piezas de 70 centímetros, en las que yo jugaba con la idea de los dólmenes que había descubierto en Galicia y al mismo tiempo los mojones de nuestra pampa. Muchos con numeraciones, números de viajes, de vuelos, de patentes, de fechas de llegadas, de partidas, de vidas, de muertes, que iban haciendo ese camino, ¿no? Iban trazando esos puentes que yo necesitaba contar. Y les hablaba hoy de una experiencia que para mí fue maravillosa y al mismo tiempo me marcó también desde lo emocional, creo que siempre fue como primero, ¿no? Que fue mi experiencia en la UIMP, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la que gana una beca para trabajar para hacer esta residencia con Soledad Sevilla. Soledad Sevilla es una artista muy reconocida en España. Es como decirles un Guillermo Cuitca o como decirles un Miquel Barceló, en la que bajo su tutoría empiezo a trabajar la relación del espacio o la relación de la obra en su conexión bidimensional, tridimensional, y cómo es el traspaso de una disciplina a la otra o de un espacio al otro y viceversa. Y empiezo a jugar con una serie que denominé La Máquina del Fango. Bueno, hay algunas fotos sociales con Soledad Sevilla y mi grupo de gente trabajando. Y algunos proyectos escultóricos que, bueno, quedaron ahí porque eran pasta de papel y, bueno, en los meses que estábamos trabajando se podía llegar a eso y si no se terminaba, no se terminaba, pero dieron lugar a proyectos que luego pude realizar acá. La Máquina del Fango fue, bueno, esto es una foto con todos mis compañeros de la beca. Gente de Holanda, gente de Alemania, Estados Unidos de Alemania, bueno, gente de España, una italiana que está acá, bueno, gente, un grupo muy, muy lindo con el que hoy por hoy seguimos en contacto, ¿no? Y decía, Saviano, Roberto Saviano fue, hablando de las influencias del medio y de lo que a mí me propuso reinventar la obra, fue el discurso de este periodista italiano que hablaba sobre el concepto de la máquina del fango. Él decía que la máquina del fango era un proceso por el cual la prensa italiana despreciaba la imagen de cierto asesinaba en la opinión pública, quedara subyacente esta cosa de que, bueno, por algo habrá sido, ¿no? Entonces yo sentía que eso estaba pasando también en la Argentina, yo sentía que eso nos pasaba a nivel social, esta cosa de ensucio la imagen del otro para yo posicionarme en mejor lugar. En ese tiempo coincide con que yo me voy de Cáceres, me voy a vivir a Italia y me llevo el paisaje de Cáceres, porque la máquina del fango se transforma en estas formas, en estas espinas. Porque Cáceres es una ciudad medieval en el medio de una estepa o de un territorio que es muy árido, donde toda la vegetación que crece es espinosa y donde, como les mostré en la foto inicial de los Marruecos, las piedras parecen huevos plantados en el terreno, ¿sí? Que parece que estuvieran adrede puestas ahí. A eso se le suma que Cáceres es una ciudad medieval y el Museo de Arte Medieval de Cáceres a mí me había inspirado mucho las armas medievales y empiezo a construir mis propias máquinas del fango o mi propia corona de espinas, como en este caso. Esto era un trabajo también de formatos muy grandes, donde trabajaba sobre tablas, ¿sí? Eran tablas de madera, de 2,60 y pico por 3,20, con chorreados y chorreados y chorreados y chorreados de material, y luego con un tratamiento
la forma por veladura, ¿no? Hasta que cuando llego a Argentina, esta serie la empiezo en Italia, y cuando vuelvo a Argentina empiezo a reconstruir la idea. Ya no pensaba en el barro como algo que te puede ensuciar, sino como en el barro como la posibilidad de construir a partir de eso una nueva forma, algo nuevo. Y empiezo a jugar con cosas mucho más etéreas. Papel de seda, estos son rollos de papel de seda con los que se envuelven los zapatos. Cuando vivía en Venecia me voy con Estefania, mi amiga allí, a una isla, y a Murano, exactamente, donde había un amigo de su padre que había sido zapatero y que ya cerraba la zapatería y tenía en la pared rollos, pero rollos de este tamaño, pesadísimos de papel de seda, y yo le pregunté qué iba a hacer con eso y me dijo que me los lleve. Me los regaló. Entonces con esos papeles empecé a trabajar. Lápiz son dibujos de 1 metro por 4 metros de largo en rollo continuo, y son dibujos de gran formato, como por ejemplo ese. Y empiezo a darle a la máquina del fango una cosa mucho más blanda, más amable, si se quiere, como esta posibilidad del barro como elemento que te da la opción de construir de nuevo, de hacer de nuevamente. En ese mismo momento me voy de Cáceres, y Cáceres me despide con una especie de retrospectiva, que es las 3 imágenes de arriba, en un espacio que se llamaba Embarcadero, que era una antigua mina de azufre, convertida en centro cultural. Me dan el espacio me invitan para hacer una muestra muy grande, y al mismo tiempo, si bien todavía estaba viviendo en Italia, el Museo Castanino me hace una muestra que evocaba, digamos, a mis 25 años con la pintura. Y esto fue mi último proyecto. Rojo, solo, palpitante, desnudo, vacío, fuego, pasión, sangre, tragedia, instante, eternidad.